Y para hablar de este tema quiero saludar a Luis Vicente León, presidente de la firma Data Analysis. Ya lo ve en pantalla, como siempre es un gusto, señor León. Bienvenido nuevamente a la tarde fin de semana de NTN24. Gracias, un placer hablar con ustedes. Luis Vicente, ¿cómo llegó Venezuela a este punto? 125.000 millones de dólares en deuda que tal vez el país no va a poder pagar. Sí, bueno, primero, no es tal vez, es absolutamente claro que en las condiciones en las que esa deuda está suscrita con los compromisos de pago que Venezuela tiene, ya ha sido completamente imposible. Este año la República ha dejado, la República y PDVSA, esa cifra que tú mencionas es la suma de la deuda de la República y la deuda de PDVSA sumada. Y este año, entre los dos, se vencieron mucho más que 8.000 millones de dólares entre capital e intereses, y solo fue pagado el bono PDVSA 20, es el único que logró pagarse, y se pagó fundamentalmente porque tiene una garantía que es la petrolera venezolana Citgo en los Estados Unidos. Y si esa deuda no se pagaba, iba a ser demandada automáticamente en un embargo contra esa petrolera. Ya no hay forma de pagar las deudas tal como están establecidas, lo cual indica que la única manera que se tiene para rescatar una posibilidad de pago a futuro es que se pueda refinanciar o reestructurar esa deuda externa en el futuro, lo cual en este momento está absolutamente imposibilitado por las sanciones financieras que impiden que Venezuela pueda reemitir deuda nueva. Está prohibido la emisión de deuda nueva y no se puede canjear por la deuda vieja. La mayoría de esa deuda ha sido adquirida en los años de revolución. Cuando el presidente Chávez llegó al poder, la deuda externa venezolana era alrededor de los 20.000 millones, y estamos hablando de 6 veces más solo en la deuda titularizada, sin considerar ahí la deuda con China y Rusia, que son cercanas a otros 40.000 millones de dólares adicionales, más la deuda con multilaterales, que son otros 5.000 millones de dólares. Luis Vicente, en este monto de 125.000 millones de dólares, hay deuda contraída por el gobierno de Nicolás Maduro que tuvo que ser avalada legalmente, en este caso por la Asamblea Nacional, y no se cumplió ese requisito porque sabemos, muchos fuera de Venezuela incluso saben qué pasa con el tema del reconocimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Eso podría traer un conflicto más adelante? No, la mayoría de esta deuda, y por no decir toda, fue emitida durante el gobierno del presidente Chávez. A lo largo del periodo de Maduro, Venezuela ya estaba prácticamente fuera del mercado internacional. No solamente por el problema de la Asamblea, porque en realidad el problema de la Asamblea es más reciente. Recordemos que la elección de Asamblea Nacional es de 2015. Ya el presidente Maduro estaba en poder, pero estamos hablando de los últimos 3 años, que sería en donde realmente esa deuda estaría no reconocida por la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional previa era una asamblea completamente chavista o revolucionaria. Por lo tanto, en ese periodo en realidad no ha sido emitida deuda nueva, es toda deuda anterior. El problema básico es que no se puede refinanciar, básicamente, primero, porque la Asamblea Nacional no la aprobaría, y segundo, porque Venezuela está sometida a la condición de sanción financiera en los Estados Unidos, que es donde estaría ubicada la mayoría de la deuda pública externa de Venezuela. Ahora, Luis Vicente, hablemos de escenarios posibles venideros para Venezuela en el tema económico. Yo no sé qué término utilizar, tal vez el término de implosión económica. ¿Qué es lo que se le avecina a Venezuela? Un país que ha dejado de producir, un gobierno que es catalogado como poco serio por muchos países del mundo, por la comunidad, yo diría que la mayoría de la comunidad internacional, y que tiene una deuda de magnitudes insospechadas. Bueno, lamentablemente estamos primero en lo que se podría catalogar la crisis más severa que ha vivido Venezuela
prácticamente en toda su historia. Quizás, sin duda, fuera de una guerra, es la peor crisis económica del país y ya podría ser una crisis comparable con las situaciones que Venezuela tuvo en sus guerras de independencia o en sus guerras civiles a lo largo de la historia. La verdad es que la variable marcadora de esa crisis es la hiperinflación que cumple un año exactamente en este mes de noviembre. Venezuela tiene no solo la inflación más alta del mundo en este momento, sino que además es uno de los dos países que ha tenido el fenómeno hiperinflacionario a lo largo de este siglo. Solamente Zimbabue y Venezuela han tenido una condición de hiperinflación equivalente. Y en este momento, Venezuela además rompe el récord histórico de inflación en América Latina. Sin embargo, no podemos decir que estamos al borde de la solución del problema. La realidad es que esa hiperinflación que cumple un año todavía proyecta un periodo más largo que por lo menos 1 o 2 años más. O sea, estamos frente a una crisis que no está al borde de terminar. Lo digo porque si ustedes, por ejemplo, chequean cuál es el promedio de años de duración de hiperinflación en los países en el mundo que la han tenido, y son 57 casos de hiperinflación en el mundo, los países que no han abordado el problema rápidamente han durado alrededor de 2 años promedio, incluso con un poco de tiempo más para algunos, como es el caso del Congo, el caso de Zimbabue, el caso de Azerbaiyán, que duraron 3, o el peor de la clase, que fue en Nicaragua, con 5 años de hiperinflación. Si consideramos que Venezuela apenas tiene un año en el fenómeno hiperinflacionario, podemos decir que es muy probable que todo el año 2019 todavía sea un año de inflación, pero además de inflación mucho más severa que la que hemos visto a lo largo de este año. Vamos a ver el clímax de la hiperinflación probablemente a lo largo de todo el próximo año, con todo su impacto negativo en la calidad de vida de la población venezolana. Luis Vicente, ante las últimas sanciones que ha emitido la comunidad internacional contra algunos representantes del gobierno de Venezuela, factores que son considerados como violadores de derechos humanos, como relacionados con temas de corrupción y a otros con narcotráfico, el gobierno, y Diosdado Cabello, por ejemplo, que es el segundo al mando del partido de gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha dicho que Estados Unidos anda en una estrategia precisamente para derrumbar la economía del país. Y quería preguntarte si esas sanciones de tipo económico contra personas puntualmente, representantes del partido de gobierno y del gobierno de Nicolás Maduro, tienen algún efecto en la economía de la familia venezolana. No, las sanciones personales, que son a las que tú te estás refiriendo, sí, son fundamentalmente contra personas específicas, sus patrimonios y sus visas. Y por lo tanto, eso en realidad no tiene ningún impacto económico sobre la nación. Puede tener problemas de inquietud, puede generar, quizás el único impacto que puede tener sobre la economía es que se genera lo que algunos han llamado el overcompliance, que es que los bancos empiezan a revisar con mucho cuidado todas las cuentas de venezolanos para evitar equivocarse, para no operar con cuentas que pudieran ser ya sea directas o encubiertas de estas personas que están sancionadas. Pero el problema no son en realidad las sanciones personales. Las sanciones personales, de nuevo, tienen impacto personal, individual. Pero las sanciones que hay contra Venezuela no son solamente personales. Hay otras sanciones, como por ejemplo las sanciones financieras a las que me refería, por ejemplo, cuando decía que Venezuela como país no puede emitir deuda nueva, no puede endeudarse. PDVSA tampoco puede endeudarse. Esa sanción económica y financiera sí puede tener impactos sobre la economía nacional. No quiero confundir, no quiero decir que la crisis que hoy está viviendo el país se deba
a esas sanciones. Eso es incierto. La crisis se debe a que el gobierno ha emitido mucho más dinero que el que debe para cubrir un déficit fiscal entre el gasto y el ingreso, que en vez de reducir gasto o incrementar los ingresos del Estado, ha producido dinero absolutamente de monopolio, dinero inorgánico, que ha generado esa hiperinflación. Además de la hostilidad frente al sector privado, que ha generado una destrucción de confianza y de inversión. Esa es la razón de la crisis. Pero la sanción financiera sí amplifica el problema. ¿Por qué? Bueno, porque al no permitir básicamente que el gobierno pueda financiarse, que pueda emitir bonos o que PDVSA pueda buscar financiamiento en el mercado internacional, la capacidad productiva del país se cae. Y eso impacta al gobierno, pero la verdad es que también amplifica el problema económico y también puede afectar el desarrollo de algunas empresas, de negocios y de actividad. Y aquí vamos entrando, Luis Vicente, en el plano político, para valorar, por supuesto, porque te lo preguntaba precisamente porque ha sido algún argumento utilizado en este caso por Diosdado Cabello. Decía, por ejemplo, no nos dejan negociar con el oro porque se impuso prohibiciones a empresas internacionales para negociar con Venezuela el tema del oro. Dice, porque estábamos sacando la plata de allí donde estábamos para comprar medicinas. Dice, así opera el imperio. Ya que yo sé que Luis Vicente León siempre está midiendo la opinión de los venezolanos, quería preguntarle por eso. ¿Se ha medido cómo el venezolano ha venido digiriendo todo este tema de la crisis, el comportamiento del gobierno? A veces uno diría también la falta de responsabilidad y de seriedad del gobierno para manejar un tema tan delicado como la crisis venezolana. Mira, quizás haciendo referencia a esa declaración que tú mencionas sobre el tema del oro y el impacto en medicinas, en realidad las sanciones financieras y económicas contra Venezuela no incluyen ni al sector alimentos ni al sector farmacia, salud. Esos son sectores que están fuera de las sanciones internacionales. Por lo tanto, Venezuela sí puede comerciar, sí puede pagar para hacer importaciones de comida o para hacer importaciones de alimentos, de farmacia y medicamentos. Esas sanciones no están vinculadas. Pero por supuesto que las sanciones económicas, por ejemplo, que van contra, por ejemplo, el financiamiento petrolero o sobre la operación de oro de Venezuela, cualquiera que ella sea, sí genera restricción de dinero para el Estado. Así no puede exportar oro, o si se le complica la exportación petrolera, el gobierno, al dejar de tener recursos, por supuesto que pierde su capacidad para hacer importaciones, aunque no estén castigados los alimentos y las medicinas. O sea, su capacidad para pagar, para operar, está restringida, que es, además, el objetivo de esas sanciones económicas. Las sanciones económicas, como filosofía, como racional, indican que están buscando cercar, limitar, impedir que el Estado tenga margen de maniobra bajo la tesis de que si tú produces un colapso total en esa economía porque el gobierno no puede operar, porque no le permites margen de maniobra, ese gobierno estaría automáticamente sin gobernabilidad y es posible provocar su cambio. Esa es la racionalidad que hay detrás de las sanciones económicas, repito, muy distintas a las sanciones personales. Sin embargo, la crítica a esas sanciones, que no tiene nada que ver con el espíritu de ayuda que esas sanciones pueden tener para provocar y presionar cambios políticos o negociaciones en Venezuela, que probablemente se presionan bajo la tesis de que el gobierno, si se ve muy cerrado, estará más dispuesto a buscar una negociación política para resolver los problemas en Venezuela. Lamentablemente, si tú miras la historia de las sanciones económicas y financieras en el mundo, y si fueron exitosas, te consigues algunos casos muy decepcionantes, como el caso cubano, donde las sanciones no lograron provocar un cambio ni una negociación, o las sanciones en Siria, en Irán, en Corea del Norte o en Zimbabue. En todos esos países hubo, incluso en Rusia hubo y hay sanciones de este tipo. Y la verdad, no se ha podido provocar con eso cambios de gobierno, porque las autocracias, cuando se aíslan, se suelen volver
más fuertes en términos de su control social. Hay una máxima en ciencias políticas que indican que las democracias se hacen más fuertes con bonanza económica, pero las autocracias y las dictaduras se vuelven más fuertes en crisis, porque son las únicas que tienen algo que repartir. Por lo tanto, la experiencia no parece ser muy exitosa en términos de sanciones generales, aunque sí lo pueden ser en términos de sanciones personales para dividir al propio chavismo, que se convierte, la implosión y la división se convierte en el riesgo más importante que enfrenta el gobierno del presidente Maduro. Bueno, lamentablemente o afortunadamente ese es el plan de la comunidad internacional, por ejemplo, de Estados Unidos, sus aliados en la región, para de alguna manera quitarle oxígeno al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, cualquier cambio político en cualquier país requiere también de fuerzas democráticas, de fuerzas de oposición, de actores políticos internos. Y quería preguntarte nuevamente y finalmente ya para finalizar esta entrevista, Luis Vicente, sobre el tema de la oposición, que cada vez se siente más dividida, más dispersa y que por supuesto en cada uno de esos partidos políticos el fin es precisamente el cambio político, pero ¿se está haciendo lo necesario para llegar a ese cambio político? ¿Está la oposición contribuyendo a que en Venezuela haya un cambio político? Bueno, lo primero es separar a la oposición en la población opositora, el país que se opone al gobierno del presidente Maduro y que quiere cambio, que quiere buscar un mecanismo para cambiar hacia un modelo distinto en lo político y en lo económico, que es una clara mayoría. Estamos hablando entre 75 y 80% de los venezolanos que quisieran un cambio político en Venezuela y que representan una clara oposición al gobierno de Maduro, separarlo de la oposición institucional, es decir, los partidos, las instituciones opositoras, incluyendo la Asamblea Nacional, los partidos políticos, los liderazgos políticos tradicionales alternativos. Esa oposición institucional es la que en efecto tiene un problema muy importante de dos vías. Primero, de unidad. La oposición está absolutamente desunida, está fracturada. Y esa fractura es una fractura múltiple, porque se dividen en la oposición moderada, que cree que hay que participar en todo o en todos los tableros, incluyendo los tableros internacionales, nacionales, locales, de liderazgo, de lucha, de protesta, de electoral. Es decir, que hay que participar en todos los tableros, versus la oposición más radical, que ha abandonado un poco la idea de que se puede hacer política en Venezuela, porque cree que ya no hay nada que hacer en Venezuela, que los partidos no funcionan, que no funciona protestar, que no vale la pena tener liderazgos internos ni institucionalidad, porque no hay forma de sacar desde adentro al gobierno del presidente Maduro. Por lo tanto, hay que buscar apoyo internacional y una especie de oposición que, al abandonar la posibilidad de trabajo interno, ha soportado la solución del problema en una acción internacional, ya sea por la vía de la provocación del colapso o por la vía de una invasión humanitaria, militar, como quiera llamarla. Pero en todo caso, han entregado al resto del mundo al deseo de una intervención o la venida de Marines, la solución del problema. Lamentablemente, es muy poco probable que eso ocurra, pero la oposición en el extranjero o la oposición más radical en Venezuela siente, y yo no la voy a calificar, solo la estoy describiendo, siente que no se va a resolver el problema a menos que vengan de afuera y resuelvan ese problema. Con lo cual, esa oposición se fractura. Pero no solo se fractura, sino se pulveriza en su conexión con las masas. Ninguna institución política opositora, hoy me refiero a los partidos o me refiero a la Asamblea Nacional, tienen popularidad superior al 25%. O sea, tienen prácticamente la misma popularidad que las instituciones de gobierno. Y no hay ningún líder político opositor que acumule
la conexión ni la esperanza de ese 75-80% de los venezolanos. No generan empatía, conexión ni esperanza. Lo cual, más allá de que puede ser injusto porque han hecho un trabajo importante, sacrificios importantes, han luchado por el país, no tienen la conexión, no mueven la esperanza, no generan, digamos, la oportunidad de que la población luche con ellos o se sacrifique con ellos para provocar ese cambio. Hasta que la oposición no logre esa articulación, pero también esa conexión con las masas, es muy poco probable que esto se convierta en una fuerza que represente una amenaza creíble para la estabilidad del gobierno. Y es poco creíble, sobre todo Luis Vicente, no sé si compartes esta opinión conmigo, cuando no hay conexión entre la oposición, el ciudadano opositor y la oposición institucional, que son los partidos políticos y otras instancias de poder en Venezuela. Quiero, por supuesto, agradecer a Luis Vicente León, es el presidente de la firma Data Analysis. Como siempre es un gusto que exprese su opinión con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Luis Vicente, feliz resto de fin de semana para ti y tu familia. Gracias. Igualmente.